Entonces dice la Biblia que ellos... no dice la Biblia qué edad tenía Isaac, era pequeño, pero no tan pequeño porque él cargaba los leños para hacer el altar, las maderas para el altar. Quiere decir que, y además le preguntaba al padre, ¿no? ¿Dónde está lo que vamos a ofrecer? Dice que algo entendía, no era tan chiquito. Y Abraham estaba tan angustiado, tan dolorido, tan triste, porque para él hubiera sido mejor morir él mismo que sacrificar a su propio hijo, como cualquier padre, ¿no? Entonces Abraham no le contesta, ¿no? Solamente le contesta Dios proveerá, pero no quiere hablar. Pero este es el fundamento crucial. Por eso Jesús decía, aquel que esté dispuesto a perder su vida la va a salvar, pero el que la quiera salvar la va a perder. Entonces, él tenía que estar dispuesto a perder su vida, a morir. Era peor que morir él mismo, sacrificar a su hijo, pero estaba dispuesto a hacerlo. Pero esto no es todo el fundamento victorioso, sino que Isaac, cuando se arma el altar y Abraham lo toma y lo pone ahí, él se da cuenta que él era la ofrenda. Y no hay ninguna parte en la Biblia que diga que él lo empujó, salió corriendo, nada. Él entendió que él era la ofrenda y estaba dispuesto. Entonces dice la Biblia que cuando Abraham estaba por sacrificarlo, Dios envió un ángel que le detuvo la mano y le dijo, ahora sí puedo confiar en ti. Antes no, pero ahora sí. Ya la ofrenda estaba lista, estaba dada porque él estaba dispuesto a morir. Entonces el que esté dispuesto a morir, no va a morir. Pero no solamente Abraham, sino que Isaac restauró por completo el fracaso de Cam. Cam tenía una figura central que era exitosa y sin embargo trató de buscar algún defecto en él. Por eso Jesús decía, dichoso el que no haya escándalo en mí. Pero dichoso él, no yo, dichoso él, porque él tiene que pasar a través de mí. Porque yo soy la verdad, el camino y la vida, y él no va a poder restaurarse si no es a través de mí. Quiere decir que si él ve cosas buenas solamente en mí, mejor para él. Entonces hasta hoy en día en esta providencia, los que entienden más, le digo, están buscando a ver qué defecto pueden encontrar. ¿No se dan cuenta que se hacen daño a sí mismos? Con Jesús hacían lo mismo, a ver qué escándalo le puedo encontrar. ¿Pero por qué? Si se va a salvar, voy a ser yo. Bueno, Isaac tenía una figura central que había fracasado. Él podría haber utilizado la razón, por eso yo siempre digo que hay un conflicto entre la razón y el corazón. Y lo que a Dios le interesa es el corazón, no la razón. Que tengamos razón o no, a Dios le interesa poco. Pero es la clase de corazón lo que Dios puede reclamar. Él podría haber tenido razón, ¿no? Le podría haber dicho, ¿por qué voy a morir yo por culpa tuya? Porque tú fracasaste en la primera ofrenda. No, yo no, que tengo que ver yo. Y hubiera tenido razón, pero Dios no podía reclamar ese corazón. ¿Entienden? Quiere decir que él restaura el fracaso de Cam. Cam tenía una figura central exitosa y no se pudo unir a él. Él tenía una figura central que había cometido errores, sin embargo lo dejó de lado y se unió igual. Entonces Dios pudo bendecir a ambos. ¿Sí? Entonces a partir de ese momento, en realidad, Abraham ya no podía ser más la figura central, después de que fracasó en la primera ofrenda. Pero Isaac sí. Isaac pasó a ser la próxima figura central. Y por eso Isaac entonces tiene dos hijos también, en la posición de Caín y Abel, o en la posición de Lucifer y Adán, lo mismo, ¿sí? Que eran Esaú y Jacob. No veamos esto fríamente, porque todo en un pizarrón es frío y nos perdemos el corazón. Traten de ver esto siempre conectado con el corazón de Dios. Miles y miles y miles de años, millones y millones de años en realidad desde que Él creó la primera partícula. Desde que creó todo el universo pensando en sus hijos. Después la caída, después el proceso de restauración, después miles de años de historia intentando que alguien pueda entender su corazón. Que alguien pueda ser noble, una persona que sea noble de verdad, que Él pueda reclamar. Porque él en realidad lo que quería era reclamar un individuo que pudiera ser exitoso para a través de él formar un linaje, formar una familia, una tribu, una sociedad, una nación y que a través de él pueda nacer el Mesías. ¿Se entiende? En realidad, si lo hubiera logrado en estas etapas, el Mesías podría haber nacido rápidamente. Pero acá no, porque ya Satán tenía otras naciones. Entonces, esta familia no necesitaba nacer dentro de ninguna nación, porque ya no había naciones. Pero acá sí ya había naciones satánicas. Entonces, ¿dónde iban a ser? Quiere decir que Dios tenía que extender este fundamento a nivel nacional, después lo vamos a ver. Pero bueno, todavía no había ninguna victoria. Entonces, la Biblia cuenta que Jacob y Esaú eran mellizos y luchaban en el vientre de su madre. La madre sentía que había como una lucha en su vientre. Entonces oró y le preguntó a Dios, ¿qué es lo que está pasando? Y Dios le dijo, 2 naciones están luchando en tus vientres.
Pero en realidad la mayor debe servir a la menor. ¿Sí? La mayor servirá al menor. El mayor servirá al menor. Entonces, finalmente parece que van a ser Jacob primero, pero después se mete y nace Esaú primero. ¿Sí? Pero por tradición en aquella época, cuando moría el padre, los hijos no heredaban todos por igual, sino que el hijo mayor heredaba todo. El hijo mayor heredaba la posición de jefe de familia. Entonces, cuenta la Biblia que una vez estaba Esaú, había ido a cazar, y Esaú vuelve y lo encuentra, no había logrado cazar nada, y encuentra que Jacob había preparado un guiso de lentejas. Rojo, dice la Biblia, guiso rojo, por eso a él también le decían Edom, que significa rojo. O Esaú, que significa velludo, porque era peludo. Y le pide a Jacob, ¿por qué no me das de ese guiso que has cocinado? Y Jacob, ya inspirado por Dios, entendía, de algún modo, cuál era la voluntad de Dios, que él tenía que estar en la posición de hijo primogénito. Entonces le dijo, bueno, yo te lo doy si me lo cambias por tu primogenitura. Y Esaú acepta. Pero como él está en la posición de Caín, no era muy buena persona. La Biblia dice inclusive que antes de nacer, Dios aborreció a Esaú y amó a Jacob. No porque Dios tuviera prejuicios, como mucha gente puede creer, sino que él representa a Caín y él representa a Abel. Él representa a Lucifer y él representa a Adán. Sino por lo que él está representando. ¿Sí? Bueno, aparte la madre misma no lo quería mucho, ya lo vamos a ver. Entonces, Jacob le dice, bueno, sí, si me lo cambias por tu primogenitura, Esaú dice que sí, pero Jacob no le cree fácilmente, le dice, no, pero quiero que me lo jures acá mismo. Y Esaú lo jura. Esaú jura que si le da el guiso, él le da la primogenitura. Quiere decir que él lo gana legítimamente. Sin embargo, cuando el padre envejece, la tradición era que él bendijera al hijo mayor como el heredero, ¿no? Como el jefe de familia. Entonces el padre lo llama a Esaú y le dice que traiga unos corderos y que le prepare un guisado, que él lo iba a bendecir. Y él, en vez de decir, bueno, no, en realidad tienes que dárselo a mi hermano porque yo se lo prometí, no, él quiere recibir la primogenitura y no cumplir con su palabra. Pero la madre de ambos, escucha esto y como ella había tenido la revelación de que el mayor iba a servir al menor, ella sabe que la voluntad de Dios no es esa, que la voluntad de Dios no es que él quede como jefe de familia, sino Jacob. Entonces quiere cumplir la voluntad de Dios y le dice a Jacob que él se presente, porque Isaac estaba muy anciano y era medio ciego, ¿sí? No veía. Entonces Jacob se asusta y dice, ¿cómo voy a engañar a mi padre? Si yo lo engaño, a lo mejor en vez de bendición recibo una maldición. Y la madre dice, si maldición resultare, que resulte sobre mí. O sea, yo me hago responsable. Tú ve y haz lo que yo te digo. Ponte las ropas de tu hermano, ¿no? Para que huela como él, porque el trabajo de los dos era muy diferente. Era un hombre de campo, dice la Biblia, era un hombre más del hogar, ¿no? Le gustaban las tareas más sencillas del hogar. Él era, ¿cómo se llama? Labrador, y él era cazador. Bueno, y además la madre dice que traiga unos corderos, que él le va a pegar la lana de oveja, y que cuando el padre lo toque, al verlo velludo, porque Saúl era velludo, va a pensar que es él. Finalmente lo hace, Jacob con todo el miedo va y lo hace, se presenta a su padre, el padre al principio cree escuchar la voz de Jacob y duda un poco, pero lo huele y lo toca, y entonces cree que es Esaú y lo bendice. En realidad le está tomando lo que le correspondía, ¿sí? Más tarde viene, pero todavía queda pendiente el fundamento de sustancia, ¿no es cierto? Pero antes de que se cumpla el fundamento de sustancia, Dios quería reclamar esto, recuperar la primogenitura, porque en toda la historia, el hijo en la posición de Caín era el mayor, siempre el mayor heredaba todo, quiere decir que la persona en la posición satánica heredaba todo. Entonces Dios quería cambiar eso. Bueno, entonces finalmente viene Esaú a recibir la bendición y ahí Isaac le dice, pero yo ya di la bendición. Entonces él se da cuenta que su hermano se había adelantado y le dice, bueno, no, mi hermano se adelantó, pero dame la bendición a mí, quítasela a él y dámesela a mí, y dámela a mí. Y el padre dice, no, yo no puedo hacer esto, ya di la bendición y eso no puede cambiar. Entonces Esaú se llena de resentimiento y decide que matar a Jacob. Siempre Caín quiere matar a Abel, ¿no? Como Lucifer mató a Adán, como Caín mató a Abel. Pero ¿es la voluntad de Dios? ¿Es la voluntad de Dios de que Lucifer mate a Adán? ¿Es la voluntad de Dios de que Caín mate a Abel? ¿Era la voluntad de Dios de que Esaú mate a Jacob? No. ¿Se entiende?
Bueno, entonces, de nuevo viene la madre, escucha esto, escucha que Esaú había dicho que cuando el padre muriera, él iba a matar a Jacob. Entonces la madre le pide a Jacob que escape a las tierras de su tío Labán, el tío de él, ¿no? El tío de Jacob, o sea, hermano de ella, que escape a las tierras del tío Labán. ¿Por qué? ¿Por qué se puede escapar? En realidad lo que Dios quiere es que se confronten, para que la persona de la porción de Caín se arrepienta de matar a la persona, de querer matar a la persona de la porción de Abel. Pero lo que pasa es que Dios quiere mostrarnos algo. Por eso hay un curso. Dios obliga a Jacob que haga un curso determinado. Entonces, Jacob escapa a las tierras de su tío Labán y ahí ocurre algo muy interesante. Porque dice la Biblia algo interesante para nosotros, para que entendamos realmente que hay un principio detrás y que todo es tal cual como estamos explicando. Jacob llega y apenas llega se enamora de la hija menor de Labán, ¿sí? Y entonces le pide a Labán que le dé la mano de su hija, Raquel, ¿no? Y Labán le dice, bueno, yo te la doy, pero si tú trabajas 7 años gratis para mí. Bueno, Jacob la amaba tanto que trabaja 7 años como un esclavo para Labán. Cuando terminan esos 7 años, Labán engaña a Jacob. No explica muy bien la Biblia cómo, pero aparentemente en aquella época, la noche de bodas, la mujer tenía un velo y entraba a oscuras en la tienda. Entonces él engaña y le da a la otra hija. Cuando él se levanta a la mañana, se da cuenta que lo habían engañado, que estaba Lea, que era la hija mayor. Entonces le reclama a Labán y le dice, ¿por qué me engañaste? Me diste a tu otra hija. Y Labán le explica que era tradición en aquellas tierras de que no se podía casar la menor mientras la mayor quedara soltera. Lo que no le explicó porque no se lo dijo antes, ¿no? Porque lo hizo trabajar 7 años primero. Pero no te preocupes, si vuelves a trabajar otros 7 años gratis para mí, yo te voy a dar a la hija que tú quieres. Y Jacob, vemos acá la diferencia entre Caín y Abel, ¿no? Jacob era un verdadero Abel. Jacob era un verdadero instrumento de Dios. Porque acepta todo. Él nunca jamás discute, nunca dice que no, todo lo obedece. Y vuelve a trabajar otros 7 años gratis. Cuando terminan esos 7 años, entonces sí, él recibe a la hija que él quería. Y entonces se quiere ir y Labán le dice, mira, yo te voy a dar, vamos a hacer un trato. Si trabajas otros 7 años para mí, yo te voy a dar las ovejas que tienen manchas negras, eran creadores de ovejas, ¿no? Las ovejas que tienen manchas. Y yo me voy a quedar con las que sean blancas, porque eran todas blancas. Entonces él pensó que iba a engañar de nuevo a Jacob. Y Jacob acepta, porque Jacob siempre dice que sí a todo. Entonces Jacob acepta y resulta que él tiene un sistema, dice la Biblia, misterioso, no se puede explicar muy bien, que él clava unas estacas y parece que las ovejas cuando se rozaban contra las estacas se excitaban, entonces se multiplicaban mucho más. No creo que sea un sistema que funcione, pero milagrosamente a él le funcionó. Entonces cuando Labán vino, la mayoría de las ovejas con manchas se habían multiplicado y las que eran puramente blancas no. Entonces le dice, bueno, vamos a cambiar de nuevo, la próxima vez yo me quedo con las que tienen manchas. Bueno, dice Jacob, pues Jacob siempre dice que sí, pero él cambia las estacas, las pone donde están las blancas. Cuando Labán ve eso no lo puede creer, se multiplican las blancas nada más. Entonces dice, mira, vamos a hacer como la primera vez mejor. Tú te quedas con las manchadas y yo me quedo con las blancas de nuevo. Sí, dice Jacob, ningún problema. Y vuelve a cambiar las estacas. Entonces vuelve Labán y vuelve a hacer lo mismo, y una y otra vez. ¿Saben cuántas veces dice la Biblia? 10 veces. Las 10 veces se multiplicaron muchísimo más las ovejas de Jacob. ¿Qué está representando todo esto? Obviamente son 3 etapas, ¿no? Los primeros 7 años, los segundos 7 años, los terceros 7 años. ¿Se acuerdan que les dije? 7 y 7 y 7. Son 21 años hasta que Adán iba a llegar a la madurez. Labán, o sea, obviamente está representando las 3 etapas: formación, crecimiento y perfeccionamiento. ¿Sí? ¿Qué representaba Labán? ¿A quién representa Labán? Que nos esclaviza. A Satán. ¿Sí? Él está representando a Satán. Durante las 2 primeras etapas, 7 y 7, él lo dominó. Pero la tercera etapa solamente se puede cruzar con la llegada del Mesías. El hombre solamente puede liberarse de este periodo que Satán dominó con el Mesías. Cuando nosotros crucemos esta etapa, porque esta es una etapa, repito, que Satán nunca invadió. Él nunca pudo invadir esta etapa. Esto representa que cuando el hombre se libere de esta etapa,
entonces él puede enriquecerse, Dios puede bendecirlo. Dios puede bendecirnos con muchísimas riquezas, pero no puede bendecirnos mientras seamos satánicos. Pero después, entonces sí. Por eso Dios hizo ir por todo este curso a Jacob, para mostrar un patrón que nos durara hasta hoy, que pudiéramos entender hasta hoy. Porque no es casualidad que se repiten tanto las 3 etapas, ¿no? 7, 7 y 7 en toda la Biblia. Bueno, finalmente entonces, ¿qué pasa? Porque el fundamento de sustancia todavía estaba ahí suspendido. Entonces Jacob, que se había enriquecido completamente, ¿qué piensan ustedes que haría un hombre hoy en día que no tenga nada que ver con la providencia? Bueno, se enriqueció, ya está, se olvidó de su hermano, de todo, no importa nada, él ya es rico. Sin embargo, él lo extrañaba. Extrañaba a su hermano, extrañaba a su familia y quería volver. Vamos a explicar entonces por qué. ¿Por qué él tenía este sentimiento? Este enfrentamiento todavía estaba suspendido, el de Esaú y Jacob. Pero ¿por qué Dios le hizo hacer al hombre todo este recorrido? Ya dijimos, porque Jacob tenía que pasar por este curso. Pero además de eso, porque había como una especie de trato entre Dios y Satán. Esto no era el mero enfrentamiento entre dos personas que se estaban peleando. No era dos hermanitos cualquiera que estaban discutiendo. Esto era la providencia de Dios. Este era el fundamento de sustancia que Dios necesitaba para enviar al Mesías. Dios quería enviar al Mesías acá, porque esto venía sobre el fundamento victorioso de Abraham e Isaac. Un precioso fundamento ya. Entonces Dios no quería perder este fundamento. Quiere decir que el enfrentamiento o el trato que hicieron Dios y Satán es, bueno, yo te lo dejo a Esaú 21 años. Haz con él lo que quieras. Pero yo puedo tomar a Jacob durante 21 años. En realidad este es el enfrentamiento entre el odio y el amor, para ver cuál de los dos es más poderoso. Satán decía, no, yo con esto destruyo todo, yo lo voy a llenar de odio y vas a ver si va a haber victoria o no. Y Dios decía, no, si yo puedo tocar su corazón, yo te voy a mostrar quién es más poderoso. ¿Entienden? No es el mero enfrentamiento entre dos hermanitos, es el enfrentamiento entre Dios y Satán. Es el enfrentamiento entre el odio y el amor. ¿Cuál de los dos iba a ser más poderoso? Entonces, Jacob, inspirado por Dios, empezó a sentir el anhelo de volver. Él quería volver, extrañaba a su familia. Entonces, dice la Biblia que Jacob organiza todo con todas las riquezas que había logrado durante los últimos 7 años, y después de 21 años entonces dispuesto a volver a su tierra. Ahí se entera, no sé cómo, se entera Esaú, dice la Biblia, de que su hermano iba a volver. Entonces todavía, lógico, Satán había trabajado con esto, todavía estaba tan resentido que organiza un ejército de 400 hombres, dice la Biblia, para matarlo. Imagínense, este que era medio vago, ¿no? No quería cumplir con sus promesas, no quería cocinar, ¿no? De medio vago, tiene que organizar un ejército de 400 hombres, no es fácil, ¿no? Hay que pagarles, hay que motivarlos para que vayan, para que peleen, ¿no? Organizó este ejército porque realmente estaba resentido contra su hermano. Y Jacob se entera de esto. ¿Qué haría cualquier persona normal, común? Siendo ricos, piensen, yo soy rico, me voy hacia mi hermano que está resentido con un ejército de 400 hombres. La mayoría de las personas se da vuelta y se va con toda la riqueza y listo, ¿para qué me voy a enfrentar con este, no es cierto? Pero él estaba inspirado por Dios, él sabía que repito, era el enfrentamiento entre algo mucho más importante que ellos dos. Entonces dice la Biblia que él envía adelante las 2 hijas de Labán con gran parte de sus riquezas, todo lo que él había conseguido durante todos estos 21 años de esclavitud, y que se lo ofrezcan a Esaú con este mensaje, que todo esto es para mi Señor, de parte de su siervo. Él en realidad no tenía nada, que no le debía nada, él no le quitó nada que no correspondiera, ¿se entiende? Por eso digo que ellos no usaron, igual que Isaac acá, no usaron la razón, usaron el corazón. Él tenía razón. ¿Por qué estaba resentido su hermano? Le podría haber discutido, ¿por qué estás resentido? Yo tomé la primogenitura porque tú me la cambiaste por el guiso de lentejas. Ahora lo lamento por ti. Pero no, él no hizo esto. Él le dio todo. Quiere decir que él tuvo victoria primero en un Caín y Abel interno. Todos tenemos un Caín y un Abel interno, individual. ¿Saben? El Caín interno nuestro es nuestra mente caída.
Y nuestro Abel es nuestra mente original o conciencia. Quiere decir que para tener victoria a nivel familiar, primero hay que tener victoria a nivel individual. Pero ¿dónde está Caín y Abel a nivel individual? Está dentro de nosotros. Y el Caín interno siempre quiere matar a nuestro Abel interno. Así como Caín quiere matar a Abel. Siempre. Fíjense, ¿cuántas veces? Cuéntenme la verdad, Yo no les miento, ustedes no me mienten. Van por la calle y ven un pobre y los conmueve. Claro, su mente original se conmueve, ¿no? Y uno mete la mano en el bolsillo y dice, bueno, tengo 10, lo que fuera, 10 colores, 10 dólares, no sé. Y si dejo que le dé el de atrás, porque yo después de todo me hace falta. ¿Sí o no? Tenemos una lucha, ¿no? Tenemos una lucha. Nuestra mente original quiere y nuestra mente caída no quiere. Quiere que lo haga otro. Y empezamos a justificarnos. Bueno, después de todo, a mí me cuesta conseguir el dinero. Quizá él está ahí porque es un vago. Bueno, quién sabe. Tratamos de... ¿no? Nos cuesta hacer cosas buenas de verdad. Nuestra mente caída no quiere. Quiere que le haga otro, que nos justifiquemos. Bueno, que le dé otro, ¿no? Si nos cuesta dar una limosna a veces, ¿ustedes han tenido alguna vez un trabajo que no les guste? ¿Con un jefe que no les guste? ¿Sí? Imagínense que tienen un trabajo que no les gusta, un sueldo que no les alcanza, y encima el jefe que ustedes tienen es un tirano, es una mala persona que me verduguea todos los días y me hace sentir horrible. Llegar a fin de mes es un suplicio. ¿Le darían el sueldo entero a un pobre? Qué duro, ¿no? Seguramente la mente caída va a decir, ¡no! Un grito así nos va a quedar sordos. Nos cuesta. Bueno, este hombre no le dio un mes de sueldo. Le dio todo lo que había conseguido en 21 años de esclavitud. ¿Entienden? Él tuvo victoria individual primero. Es muy importante entender esto. Él primero venció a su Caín interno. Venció a su Caín. No permitió que su Caín interno matara a su conciencia, a la voz de su conciencia. Tuvo éxito individualmente primero. Y porque tuvo esto, que seguramente habrá tenido esta lucha, seguramente se la habrá cruzado, decir, bueno, no, yo no quiero perder todo, no, pero de algún modo el amor que él tenía, el amor que Dios había llenado en su corazón durante estos 21 años, hizo que él amara mucho más la situación, la providencia, a su hermano, que todo lo que, las cosas materiales que él tenía. Entonces, imagínense Esaú, de pronto ve que llegan todas estas riquezas y todo, y pregunta, ¿qué es esto? Y dice, estas cosas son para mí, Señor, de parte de tu siervo. Y justo después llega Jacob, y Esaú todavía está anonadado con todo eso, y frente a la sorpresa entonces se le pregunta, ¿qué es esto? Y Jacob se inclina 7 veces hasta el piso delante de él, llamándolo constantemente mi Señor, y diciéndole, todas estas cosas son para ti, mi Señor, de parte de tu siervo. Y tanto se conmovió el corazón de Esaú que empezó a llorar. Y no permitió que se agachara más y lo levantó y lo abrazó. Esta fue la primera victoria del lado de Dios. ¿Se imaginan la emoción que habrá tenido Dios? La primera vez en la historia que el amor vencía al odio y al resentimiento. Se derritió por completo las ganas de Esaú de matar a Jacob. Y Esaú le decía con toda sinceridad, verte a ti es ver el rostro de Dios. Porque es así. Cuando uno es bueno, cuando uno ama, ve en los demás cosas buenas solamente. Ahora, si buscamos cosas malas también las vamos a encontrar. Pero él estaba tan lleno de amor que veía el rostro de Dios en su hermano. Seguramente era sincero al decirlo, porque si no, no le daría todo. Ahora, fíjense ustedes que a partir de ese momento, tanto en el Antiguo Testamento, porque esto pasa en el primer libro de la Biblia, en el Génesis, en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, cada vez que Dios se manifiesta, dice, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Los menciona con tanto orgullo los tres. ¿Por qué? Porque es la primera victoria del lado de Dios. Ellos dos construyeron el fundamento de fe y él construyó el fundamento de sustancia. Entonces, cada vez que Dios se manifiesta, dice, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. No dice, yo soy el Dios de Noé. A pesar de que Noé hizo algo maravilloso. No dice, yo soy el Dios de Abel, o de Set, o de Sem. No, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Se nota en la Biblia cuando uno lo lee, el orgullo de Dios. El primer fundamento es desde que Él creó el universo. Primer fundamento del lado suyo. Y entonces de acá nace un gran pueblo y finalmente Jesús nace de este linaje. ¿Se acuerdan que yo les dije que Dios iba preparando un linaje? Ahora, sin embargo, después de esta victoria, no puede nacer el Mesías acá mismo.
Yo dije que si la victoria hubiera ocurrido acá, el Mesías podría haber venido acá como descendiente o uno de los hijos de Adán y Eva. O acá también. Pero acá todavía no. ¿Por qué? Exacto. Primero porque habían quedado pendientes estos 400 años. ¿Sí? Habían quedado pendientes estos 400 años. Y segundo, por algo muy importante que quiero que entiendan. ¿Dónde dejé el borrador? Perdone, me voy a salir de la cámara un poco. Algo muy importante que tenemos que entender. Que este fundamento de fe y fundamento de sustancia es muy importante para que entendamos todas las conferencias futuras. Fundamento de fe, fundamento de sustancia, tiene que ser establecido a nivel individual, a nivel familiar, a nivel nacional y finalmente a nivel mundial. Tiene que ser establecido en todos los niveles. En todos los niveles en los que Satán ya invadió. En esta época todos los niveles estaban incluidos, no existían naciones ni el mundo, ¿entienden? Pero ahora sí, existían naciones satánicas bajo el dominio satánico por completo. Egipto, Babilonia, ¿sí? Entonces, a nivel individual se había logrado, como dije. Jacob logró Caín y Abel a nivel individual. A nivel familiar también. Pero ahora hacía falta establecerlo a nivel nacional. A nivel nacional vamos a ver en una conferencia especial que ya no es una persona en la posición de Caín, sino que es una nación. Israel en la posición de Caín y Moisés en la posición de Abel. Y van a ver que para establecer este fundamento se tuvo que repetir todo esto de nuevo, lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando hay un mal fundamento, se establecen las características o la tendencia para que vuelva a repetirse. Entonces acá, como el fundamento de fe y de sustancia a nivel familiar se tuvo que repetir en 3 etapas, y en la última etapa tuvo que haber 2 figuras centrales, con el curso de Moisés va a pasar exactamente lo mismo. Va a haber un primer curso, un segundo curso, un tercer curso, y después va a culminar también con 2 figuras centrales. Todo exactamente se repite. Y después entonces recién a nivel mundial, donde está el mundo o la humanidad, toda la humanidad ya en la posición de Caín y el Mesías en la posición de Abel. ¿Sí? Y también vamos a ver que pasa lo mismo, se repite todo, hay 2 figuras centrales, en fin, ya vamos a ver que hay un paralelismo indiscutible en todo esto. Bueno, pero todo esto lo vamos a ver en las conferencias subsiguientes. Les agradezco muchísimo por la atención que han tenido. De continuar con la próxima conferencia, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto hasta ahora, ¿verdad? Primero, lo que habíamos visto era que el principio divino constaba de 3 partes, ¿sí? El ideal, la pérdida del ideal y el proceso para la recuperación del ideal. ¿Se acuerdan? El ideal de la creación, la caída y el proceso para recuperar el ideal. Restauración del ideal. El ideal de Dios me refiero. Y habíamos visto que es este mismo ideal, Dios no va a cambiar su ideal, y que esto se lleva a cabo a través de la historia. Lo vemos en el estudio desde los comienzos de la historia humana, el hombre cayó, y qué ha pasado durante toda la historia y de qué modo ha ido Dios trabajando, y con qué patrones, con qué fórmula. Habíamos visto que la historia entonces tiene un patrón o una fórmula que se debe repetir en forma constante.
A medida que el hombre la cumple, entonces la historia providencial va progresando más y más, hasta que algún día, finalmente, el hombre tiene que regresar o retornar al ideal de Dios completamente. Ese patrón, esa fórmula, ¿qué era? ¿Se acuerdan? El fundamento de fe, y el fundamento de sustancia. Habíamos visto entonces que para establecer el fundamento de fe hacía falta una figura central, una ofrenda y un periodo de tiempo. Y entonces después, solamente después de cumplir el fundamento de fe, se podía cumplir el fundamento de sustancia, donde hay una persona en la posición de Lucifer y una persona en la posición de Adán. ¿Sí? Bueno, habíamos visto entonces que este fundamento tenía que establecerse en todos los niveles, vamos a poner acá, a nivel individual, donde Caín y Abel, ¿quiénes eran Caín y Abel a nivel individual? Era la mente caída y la mente original, ¿no? Esa lucha interna que tenemos todos. A nivel individual, a nivel familiar, a nivel nacional y a nivel mundial. ¿Sí? Quiere decir que el fundamento de fe y el fundamento de sustancia tiene que establecerse en todos los niveles hasta que el hombre sea restaurado. Hasta que el hombre sea completamente restaurado. Bueno, primero Dios lo intentó en la familia de Adán, pero fracasó. ¿Por qué? Porque Caín mató a Abel, ¿se acuerdan? Después entonces lo intentó en la familia de Noé, pero fracasó porque Cam no estaba unido completamente a la figura central. Entonces finalmente esto se logró en la familia de Abraham. Hubo 3 cursos. Pero en la familia de Abraham finalmente hubo 2 figuras centrales, porque Abraham había fracasado en la ofrenda, entonces finalmente Isaac llegó a estar en la posición de figura central. Este es el fundamento que se tuvo que repetir en 3 etapas, hubo 3 intentos, y este fue el fundamento a nivel familiar. Ahora vamos a ver que ya como Satán tenía naciones bajo su cargo, entonces tiene que establecerse un fundamento a nivel nacional. Y eso es lo que vamos a ver ahora, el curso a nivel nacional. Y vamos a ver que como a nivel familiar se estableció algún precedente, esto marcó una tendencia para el futuro. Lamentablemente el curso a nivel nacional también tuvo que repetirse 3 veces. Y ahí vamos a ver claramente cómo hay fundamento de fe y de sustancia en el primer curso, fundamento de fe y de sustancia en el segundo curso, fundamento de fe y de sustancia en el tercer curso. O sea, se va repitiendo la historia para mostrar realmente que realmente es así. Y también vamos a ver que tuvo que haber finalmente 2 figuras centrales en el tercer curso. Ya lo vamos a ver. Así como acá tuvo que haber 2 figuras centrales, acá también va a haber 2 figuras centrales. Y solamente cuando se cumple a nivel nacional, ya lo vamos a ver más claramente, entonces recién puede haber a nivel mundial. Y también vamos a ver que entonces tuvo que haber 3 cursos. ¿Sí? Y que en el tercer curso también, finalmente va a haber 2 figuras centrales, en vez de una sola. Todo como un paralelismo por lo que ocurrió en el primer intento. Lo vamos a ver más claramente. Dentro de un rato lo voy a explicar mejor, pero quiero ir marcándoles como la tendencia de la historia va marcando ciertas tendencias para el futuro, ¿no? Entonces, ¿qué es? ¿Por qué hace falta fundamento de fe y fundamento de sustancia? Habíamos dicho. ¿Qué es lo que estaba tratando de lograr Dios después de la caída del hombre? Dijimos que originalmente Dios tenía su plan, ¿sí? En ese plan, toda la humanidad tenía que vivir dentro de ese plan. Adán y Eva se iban a convertir en los padres de una humanidad verdadera, centrada en un Dios verdadero. En lugar de eso, ellos se apartaron, se centraron en un Dios falso, Satanás. La Biblia lo llama el Dios de este mundo, Jesús decía eso.
Y entonces Adán y Eva se convirtieron en los padres falsos, centrados en un Dios falso, y tuvieron hijos falsos y formaron una familia falsa. ¿Sí? Sociedades falsas, naciones falsas y un mundo falso llamado el infierno. Este es el mundo en el que vivimos nosotros. Por eso Jesús en Juan 8:44 decía, ustedes son hijos del demonio y por eso actúan como él. Raza de víboras, serpientes, decía Jesús. Él no decía estas cosas solamente porque tenía ganas o porque estaba de mal humor o porque tuviera mal carácter ni nada por el estilo, ¿no es cierto? Seguramente él, conectado con Dios 100%, le dolía en el alma tener que decir eso a los que supuestamente deberían haber sido los hijos de Dios. Pero como era verdad, tenía que decirlo. Raza de víboras, serpientes, ustedes son hijos del demonio. Entonces, todos nosotros nacemos bajo este dominio satánico, la humanidad nace bajo este dominio satánico. Y Satán, como se adueñó, ¿se acuerdan el ejemplo que daba ayer? Se adueñó del estambre y el pistilo, ¿no? Es como la primera semilla, la única que existe. Todos los frutos que nacen de acá, él tiene derecho a esto. Eso es el pecado original. El pecado original es el fundamento que tiene Satán para reclamarnos, porque hemos nacido dentro de este dominio. Entonces, Satán no va a permitir que nadie nazca fuera de este dominio, que nadie se le escape. Entonces la providencia, el fundamento de fe, el fundamento de sustancia, es el curso que Dios establece para ir purificando un linaje. Dentro de este mundo satánico, purificar un linaje. Hasta que alguien pueda nacer fuera de este dominio satánico. ¿Sí? Cuando alguien nace fuera de este dominio satánico, está dentro del dominio de Dios. Quiere decir que ya nace sin pecado. Nacer sin pecado significa que nace sin que Satán tenga ningún fundamento para poder reclamarlo. Cuando Dios creó a Adán, no tenía pecado, no existía el mal. Entonces esta persona está en la posición de segundo Adán. Y este puede ser el salvador. Solamente una persona que es libre puede salvar a una persona que está esclava. ¿Sí? Si estuviéramos todos acá encerrados en una cárcel, ¿no? Estamos bien encerrados. Y yo le digo, no importa, yo los voy a liberar. No tiene sentido, así como vas a liberar si tú también estás preso. Pero si alguien desde afuera nos dice, yo los voy a liberar, entonces sí es posible, ¿no es cierto? Jesús decía que Él nos iba a liberar de la esclavitud. Y los israelitas le preguntaban, ¿de qué esclavitud si nosotros no somos esclavos? Y Jesús dijo, cualquiera que tenga pecado es esclavo del pecado. ¿Sí? Entonces, Él decía que Él nos iba a liberar. Él había llegado a la perfección en la posición de segundo Adán, Jesús. Bueno, entonces ese es el plan. Para recibir al Mesías, el fundamento es el fundamento de fe, el fundamento de sustancia, que ya lo hemos visto. Cómo se ha repetido en forma permanente. Pero ahora vamos a ver entonces que aun cuando se logró a nivel familiar, a nivel individual y a nivel familiar, no podía nacer el Mesías en ese momento. Por dos razones habíamos visto. Una, porque todavía faltaba pagar la indemnización de 400 años, ¿se acuerdan? Porque Abraham había fracasado en la primera ofrenda, entonces Dios le dice, por haber fracasado, tus descendientes tendrán que sufrir 400 años de persecución en una tierra extranjera. Y otra, porque Satán ya tenía más fundamento. Satán tenía naciones, ya existía Egipto, Babilonia, había naciones satánicas. Y el Mesías tiene que nacer en algún lugar, por supuesto, en alguna nación. Entonces Dios tenía que tener su propia nación también. Entonces tenía que expandir este fundamento de fe, fundamento de sustancia de nivel familiar a nivel nacional. Y ahí comienza este curso que vamos a ver ahora, que es el curso de Moisés. El curso de Moisés o el curso a nivel nacional. Bueno, habíamos visto ayer entonces, tenemos que ver de nuevo, repasar bien clarito, ¿qué es el fundamento de fe?
Esto sí hay que tratar realmente de recordarlo y de entenderlo. Habíamos dicho que en el fundamento de fe, primero era Adán el que tendría que haberlo cumplido, ¿no es cierto? Tendría que haber tenido fe en la palabra de Dios. Adán, después de que Eva cayó inclusive, tendría que haberse puesto en la posición de figura central. Entonces, para establecer el fundamento de fe, ahora Dios va a elegir una persona en la posición de figura central que represente simbólicamente a Adán. ¿Sí? ¿Qué tendría que haber hecho Adán? Tendría que haber tenido fe en la palabra. Fe en la palabra de Dios. Esto simbólicamente ahora iba a representar una ofrenda, ¿se acuerdan? Dios le iba a pedir a esta figura central una ofrenda determinada, lo hemos visto constantemente. Y esta ofrenda determinada iba a tener que llevarse a cabo, 1, 2, en un periodo de tiempo que iba a representar las 3 etapas: formación, crecimiento y perfeccionamiento. Una vez que se lograra el fundamento de fe, entonces recién ahí se pasaba al fundamento de sustancia. En el fundamento de sustancia, entonces, originalmente, si Adán hubiera logrado esto, él habría llegado a ser uno con Dios. Él habría tenido la autoridad espiritual y moral de decir, el que me ve a mí, ve a Dios. ¿Sí? Porque iba a ser uno con Dios, y la Biblia dice que nosotros fuimos creados como el templo de Dios, que el Espíritu de Dios mora dentro de nosotros. Él tendría esa autoridad, y entonces Lucifer solamente ya no podía relacionarse con Dios en forma directa, sino que para él esto era Dios, ya. ¿Sí? Entonces tenía que llegar a Dios a través del hombre y aprender a ver a Dios a través del hombre. ¿Se acuerdan? Bueno, como esto no se logró, entonces Dios elige